Esto pasó hace unos días. Tenía 45 años y había trabajado en la granja de mi familia toda mi vida. Vivía en un pueblo pequeño, rodeado de montañas y bosques espesos. La vida aquí siempre había sido dura, pero el contacto con la tierra me daba sentido. Sin embargo, todo cambió una noche. Regresé a casa tras un día largo. Mientras caminaba por el sendero de piedras, noté algo viejo y arrugado en la puerta. Era un documento, cubierto de manchas de humedad. Al abrirlo, vi que era un contrato firmado hace 20 años. No recordaba haber hecho tal cosa, así que sentí un escalofrío recorrerme. En el papel decía que había consecuencias graves si rompía el acuerdo. Mi corazón comenzó a latir fuerte y el miedo me envolvió. Los días siguientes fueron por demás extraños. Las cosechas, que solían crecer fuertes y verdes, ahora estaban marchitas. Los animales en el corral parecían inquietos. Caminaban de un lado a otro, miraban hacia el bosque y no dejaban de moverse. Traté de preguntar a mis vecinos sobre el pacto que había encontrado, pero ellos solo miraban hacia otro lado. Sus ojos reflejaban temor, como si conocieran algo que yo ignoraba. Su evasión me llenó de confusión y angustia. Una tarde, mientras sacaba agua del pozo, creí ver una sombra moverse entre los árboles. Me detuve y miré, sintiendo un helado escalofrío. No podía evitar mirar, pero cada vez que giraba mi cabeza, la sombra desaparecía. Pensé que tal vez estaba loco, pero el frío en mi interior decía otra cosa. Decidí regresar a casa y revisar el documento nuevamente. Algo en el aire se sentía pesado, como si me estuviera aplastando. Una línea que antes había pasado por alto decía que el pacto requería ofrecer algo a cambio. El estómago se me retorció al pensarlo. No tenía idea de qué significaba, pero sabía que no podía ignorarlo. Esa noche, un ruido me despertó. Eran susurros, como si alguien hablara a mi alrededor. Me levanté y traté de escuchar mejor. Abrí la puerta, y todo estaba en silencio. Salí al patio, buscando la sombra que había visto antes. La figura oscura estaba más cerca. Mi corazón se detuvo. Sentí que algo iba a suceder. En ese momento, supe que alguien venía a cobrar lo que yo había firmado. Me quedé allí, parado, como si el tiempo se hubiera detenido. Cuando me di la vuelta, vi una figura. No podía distinguir bien sus rasgos, solo sabía que tenía una presencia aterradora. ¿Qué quería de mí? Estaba paralizado, no sabía qué hacer. La oscuridad se apoderó de mí. Cada noche desde entonces, esa sombra acecha en mis pensamientos. Me pregunto si puedo escapar de lo que firmé. ¿Quién sabía del pacto? ¿Qué debía ofrecer? La respuesta se oculta entre los árboles, y la noche se cierne sobre mi alma, dejando un rastro de miedo en cada paso que doy. Capítulo 2. Desperté con el sol filtrándose por la ventana, pero la sensación de terror seguía presente en mi pecho. La noche anterior había sido un torbellino de pensamientos y sueños inquietos. Me levanté decidido a averiguar más. Necesitaba respuestas. Tomé el documento y lo llevé al granero. Allí, rodeado de sombras, sentí que el aire era más pesado. Revisé la página una y otra vez, buscando alguna pista oculta. Las letras parecían moverse, cambiando cada vez que las miraba. Algo estaba mal. No podía recordar cuándo había firmado aquel acuerdo o qué había prometido. Decidí visitar a don Mateo, el anciano del pueblo. Era conocido por su sabiduría y experiencia, y posiblemente supiera algo sobre lo que estaba sucediendo. Caminé por el sendero, ansioso. Cada crujido de las ramas me hizo saltar, y la sombra del bosque parecía moverse a mi alrededor. Al llegar a su casa, lo encontré sentado en su porche, mirando las montañas. Aquel era un lugar donde las historias fluyen como el aire fresco. Me acerqué con cautela y le conté sobre el pacto y las extrañas cosas que habían estado ocurriendo en la granja. Su expresión cambió a medida que hablaba.
Se volvió grave. Ese tipo de cosas no se deben tomar a la ligera, dijo, sus ojos fijos en los míos. Hay fuerzas que no entendemos, pero que siempre están al acecho. Intenté presionarlo por más detalles, pero se limitó a mirar hacia el bosque, como si esperara algo. Sentí que el tiempo se deslizaba entre mis dedos. Debes tener cuidado con lo que ofreces, añadió finalmente. A veces, las cosas que pedimos pueden cobrarse de maneras que no imaginamos. Sus palabras me dejaron más confundido. ¿Qué podía ofrecer? Justo cuando estaba a punto de hacer otra pregunta, escuché un ruido que provenía del bosque. Era un susurro, muy parecido a lo que había escuchado en la noche. Don Mateo también lo oyó, y su cara palideció. «Anda, vete de aquí», me dijo en voz baja. «No mires atrás». Me giré, asustado. Corrí hacia mi casa mientras el eco de sus palabras resonaba en mi mente. ¿Qué estaba acechando en el bosque? Al llegar a mi granja, el aire parecía vibrar con energía. Los animales estaban más nerviosos que nunca, y los árboles susurraban como si contaran secretos oscuros, pero lo que realmente me heló la sangre fue lo que vi al acercarme al corral. Las sombras formaban figuras, como si las criaturas del bosque se hubieran materializado y estuvieran observando. En ese instante, supe que la noche no era lo único que acechaba por mis decisiones. Algo en mí había despertado, y mientras se acercaba la oscuridad, me pregunté si podría soportar el precio de lo que había firmado. El granero chirrió, y escuché un golpe a mis espaldas. Entonces, supe que no estaba solo. Giré lentamente, y allí estaba de nuevo la figura oscura, más cerca que nunca, como un eco de aquel pacto olvidado que venía a cobrar su parte. Capítulo 3. El aire se volvió helado, y el estómago se me encogió al ver la figura oscura frente a mí. No podía distinguir su forma con claridad, pero algo en su presencia parecía burlarse de mí. Intenté retroceder, pero mis pies estaban pegados al suelo como si una fuerza invisible me atrapara. «¿Quién eres?», logré articular, aunque la voz me temblaba. La figura no respondió, pero sentí que su mirada perforaba mi alma. Había un poder oscuro en ella, como si estuviera esperando la señal para actuar. Traté de recordar lo que don Mateo había dicho sobre tener cuidado con lo que ofrecía. Pero, ¿qué había ofrecido realmente? La falta de respuestas zumbaba en mi cabeza. Fue entonces cuando la figura levantó una mano. Simplemente una mano. Pero sentí el aire cargarse de electricidad. En ese momento recordé el documento. Algo en él me había atrapado, pero no sabía cómo deshacerme de aquel lazo. ¿Qué más había escrito? Mis recuerdos eran confusos, sombras en mi mente. Pero había algo más que podía intentar. «Déjame en paz», grité. La rabia y el miedo fluyeron en mí como una corriente violenta. La figura se estremeció ligeramente, como si mis palabras tuvieran un efecto. Pero en lugar de retroceder, dio un paso hacia mí. Noté que las sombras a su alrededor se agolpaban en un torbellino, como si tuvieran vida propia. Corrí hacia el granero, cada latido de mi corazón resonando como un tambor. Necesitaba encontrar el documento, deseaba aclarar este laberinto de confusión. Pero antes de llegar, el suelo tembló y un gemido resonó del bosque. Parecía que las fuerzas en juego estaban enojadas. Al llegar al granero, cerré la puerta con un golpe tras de mí. La respiración me costaba y revisé el madero donde había guardado el pacto. Pero el papel no estaba en su sitio. En su lugar vi algo más. Una pequeña caja de madera, adornada con símbolos que no podía interpretar. Era un objeto que nunca había visto antes. Mientras extendía la mano hacia la caja, una voz susurrante comenzó a llenar el espacio entre las tablas de madera. Era un eco de mis temores, una mezcla de advertencias y promesas. No entendía las palabras, pero sabía que hablaban de sacrificios. Me detuve. Aquel objeto se sentía peligroso,
como si estuviera pidiendo algo a cambio. La figura aún acechaba afuera y sentí que mi tiempo se agotaba. Si abría la caja, podría liberar algo que no podía contener. Pero si no lo hacía, ¿qué pasaría con la figura oscura? Decidí abrirla, impulsado por la necesidad de saber. Los bisagras chirriaron al abrirse. Dentro, había un pequeño espejo, opaco y sucio. Al acercarme, vi que la imagen reflejada no solo era mía. Había rostros vagos y figuras conocidas que se retorcían en la superficie, como si el espejo guardara secretos de mi pasado. Entonces comprendí que este espejo podría ser la clave para entender el pacto que había firmado. Pero antes de que pudiera pensar más, un grito aterrador desgarró el aire. Era un sonido que atravesaba la madera del granero y se metía en mi mente. Sin pensarlo, dejé caer la caja y me volví, preparado para enfrentar el horror que esperaba afuera. Ahí estaba la figura, no solo observando, sino transformándose lentamente en algo más. El aire se volvió espeso y comprendí que estaba a punto de cruzar un umbral del que no podía regresar. Todo lo que había hecho hasta ahora me había llevado a ese instante. Podría quebrar el ciclo, o esta era la culminación de un trato que nunca comprendí del todo. Miré a la figura, a la sombra que parecía irreal y real a la vez, y supe que las respuestas a mis preguntas estaban a punto de revelarse en la oscuridad. Capítulo 4. La figura se fue acercando lentamente, y su forma se definió un poco más. Tenía rasgos grotescos, distorsionados, y su movimiento era como el deslizamiento de una sombra en la noche. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Quería gritar, pero el terror me había dejado sin voz. Apenas podía concentrarme, pero una idea cruzó mi mente. Aquel espejo. Tal vez, si podía mirarlo de cerca, encontraría la respuesta que tanto necesitaba. Sin embargo, la figura estaba cada vez más cerca. Su presencia presionaba el aire como una tormenta inminente. Sin pensarlo, di un salto hacia el espejo, buscando la conexión que hacía falta. Apenas me incliné sobre él cuando una luz apagada surgió de su superficie. Las imágenes de los rostros que había visto antes se volvían más nítidas. Eran mis seres queridos, amigos y familiares, pero también había sombras que no reconocía. ¿Qué son?, murmuré para mí mismo, mientras la figura se detenía un momento, como si también estuviera intrigada. El eco del grito resonaba en mi mente, una letra de advertencia que no podía ignorar. De repente, el espejo vibró. Los rostros comenzaron a sollozar, a suplicar. «¡Libéranos!», parecían decir, aunque sus labios no se movían. Un impulso irrefrenable se apoderó de mí. Me di cuenta de que cada figura atrapada representaba una pieza de mí mismo, una parte que había perdido con el tiempo. La sombra afuera rugió y su forma se multiplicó en mis miedos. Saqué fuerzas de donde no sabía que las tenía y enfrenté la imagen en el espejo. «¿Cómo puedo hacerlo?», grité. «¿Cómo puedo liberarlos y salvarme?». La figura oscura se abalanzó hacia mí, pero sentí el poder del espejo creciendo. Un tirón recorrió mi ser y vi flashes de eventos olvidados, momentos de alegría, decisiones propias que podrían haber alterado mi camino. ¿Qué había hecho para firmar ese tratado que me llevó a este punto? Lo entendí en un instante. El pacto no era solo un intercambio, era un ancla, algo que me mantenía atado a una realidad que no elegí. Entonces, levanté la mirada y exigí: «Déjalos ir». La figura se detuvo, sus ojos se fijaron en mí con rabia, pero también con miedo. La luz del espejo explotó, llenando la habitación con una claridad que hizo que las sombras retrocedieran. Los rostros comenzaron a distorsionarse en una lucha, y todo se desvaneció en un torbellino de emociones. Con un último grito desgarrador, la figura oscura se transformó en una nube de humo negro que trataba de escapar, pero el espejo lo atrapó.
La presión en el aire comenzó a desvanecerse y comprendí que había abierto un camino. Pero, ¿a qué costo? Al mirar nuevamente el espejo, vi que algunas imágenes comenzaban a esfumarse. Y mientras lo hacía, una parte de mí se sentía aliviada, pero con una inquietante sensación de pérdida. Las sombras de mi pasado siempre estarían ahí. Podía haber liberado a otros, pero también sabía que yo debía enfrentar mis propios demonios. Sin embargo, el ruido del bosque crecía, y sabía que esto apenas había comenzado. Algo más acechaba, algo que ahora estaba enojado por lo que había interrumpido. Tomé un respiro profundo. El aire seguía enrarecido y necesitaba aclarar mis ideas antes de lo inevitable lo arruinara todo. Las respuestas aún me eludían, y la figura pudo haberse ido, pero sabía que no era el fin. Mientras más me adentraba en lo desconocido, una certeza crecía en mí. Debía descubrir la razón detrás de aquel pacto y desentrañar la verdad oculta en el espejo. Como un eco lejano, me di cuenta de que estábamos solo al inicio de un camino oscuro, y no sabía si podría soportar lo que estaba por venir. Capítulo 5. Me giré lentamente, el eco de mi propio grito aún resonando en mi mente. La oscuridad del bosque parecía haberse intensificado después de la explosión de luz del espejo. El sonido de las hojas crujían como si algo estuviera moviéndose entre los árboles, acechándome. Estaba claro que la figura oscura había dejado huella y no estaba dispuesto a ceder sin luchar. El viento soplaba con insistencia, llevando consigo un aroma extraño y distante, como un recordatorio de algo que había olvidado. La sensación de inquietud creció. Sin embargo, no podía permitirme flaquear. Debía encontrar respuesta y, más importante aún, entender qué significaba aquel pacto que había terminado por liberarme. Miré de nuevo el espejo, que ahora era una superficie oscura y tranquila, pero aún así podía sentir la energía pulsante que emanaba de él. Había algo en su reflejo que me llamaba. Entonces decidí dar un paso atrás, reconociendo que estaba frágil, pero no derrotado. Mirar dentro del espejo no lograría más que arrastrarme aún más a ese abismo. Mi intención era huir del lugar, buscar refugio, contraste a lo que había enfrentado. Necesitaba tiempo y un espacio seguro para armar un plan. Sin embargo, cuando intenté dar un paso, el bosque se sacudió. Los árboles vibraban y una sombra inmensa se cernió sobre mí. Me detuve en seco. El instinto me decía que no debería girar. Pero la pulsión de la curiosidad fue más fuerte. Entonces, me volví lentamente para enfrentar lo que se avecinaba. El aire se volvió denso y oscuro, y si creía que había visto el horror antes, eso era solo una sombra de lo que ahora se presentaba. Una figura erguida emergió de la penumbra, más alta, más imponente que la anterior. Sus ojos ardían con rabia y sus labios, una línea fina, se curvaban en una mueca de desprecio. ¿Te atreves a entrar a mi dominio campesino? Su voz resonó, como el eco de un trueno distante. La oscuridad parecía cobrar vida a su alrededor. Pasaron segundos interminables mientras luchaba por encontrar las palabras adecuadas para responder, pero lo único que salía de mi boca era un silencio aplastante. Su risa era como la rasgadura de un papel, y en ese instante comprendí que el espejo no solo era un objeto, era un conector entre nuestras existencias, un portal hacia una confrontación que se había gestado durante años. «Libérame, y seré benevolente», dijo, insistente. «O seguiré reclamando lo que es mío». Estas palabras destilaron un miedo abrumador en mí. Las historias que había escuchado de niño sobre pactos, sin entender la letra menuda, ahora hacía sentido, y el contrato que había firmado en mi mente se esbozó con claridad. Debía recordar por qué había hecho lo que había hecho, qué había perdido. ¿Era realmente solo miedo lo que me ataba? Sin embargo, había una respuesta dentro de mí que sabía que debía descubrir. «No tienes que seguir así», le dije finalmente, sintiendo que la valentía se hacía un pequeño hueco en mi pecho.
Podemos encontrar un trato, un camino diferente. ¿Un trato?, respondió, inclinándose, burla y curiosidad en sus ojos. Algo había cambiado. El poder que emanaba de él empezaba a tambalearse. Fue en ese instante, justo antes de que todo se oscureciera nuevamente, que comprendí algo crucial. El pacto jamás había sido solo sobre mí. Era un hilo que entrelazaba historias, un destino que conectaba mis elecciones con las de otros. El bosque comenzó a moverse a mi alrededor y antes de poder formular un plan, sentí la tierra temblar. En ese momento, una certeza me invadió. No iba solo. Tenía que llevar a todos contando sus dolorosas verdades. Y cuanto más pensaba en esto, más fuerte me sentí. Así llegué a entender que esta batalla no era solo mía. Era un lienzo donde otras vidas y otras historias se entrelazaban. Pero mientras este nuevo rayo de esperanza se encendía, el eco de la oscuridad prometía una venganza aún más temible. Lo que se avecinaba era mayor que todo lo que había enfrentado antes. El bosque estaba en guerra y yo, con el espejo detrás de mí, estaba en el medio de la tormenta. Capítulo 6. La oscuridad se espesó aún más, como si los árboles se adensaran para atrapar el aire que respiraba. Comencé a retroceder despacio. Mis pensamientos se agolpaban en mi mente, mientras la figura se mantenía firme, observándome como si pudiera leer cada uno de mis miedos. «¿Qué has decidido?», preguntó, con un tono que resonaba a través de los ecos del bosque. Era un desafío, una invitación a caer en su juego. El miedo se mezclaba con una nueva fuerza. Debía actuar, pero no tenía un plan concreto. «Te dejo hacer lo que quieras, a cambio de saber la verdad», respondí, sintiendo que la convicción se hacía camino en mi voz. «No estoy aquí para ser tu víctima». La risa del ser resonó nuevamente. «¿La verdad? ¿Acaso eso es lo que deseas, campesino? La verdad trae consigo más dolor del que imaginas». Su mirada se volvió más intensa, como si el fuego en sus ojos pudiera consumir cualquier esperanza. «No puedo temer lo que desconozco. Si estoy atrapado en este ciclo, necesito entenderlo para romperlo», insistí, sintiendo que la conversación tomaba un rumbo inesperado. La criatura pareció considerar mis palabras. «Entonces, elige. ¿Vas a seguir desgarrando las ilusiones que te han mantenido en tu ceguera? ¿O prefieres seguir despachando sombras?», preguntó, su voz ahora tan suave como el susurro del viento. Fue entonces cuando noté una luz entre los árboles, una luz que se debatía entre el negro del bosque y la realidad del enfrentamiento. Era tenue y distante, pero me llamó con una familiaridad inquietante. Una parte de mí quería correr hacia ella, y al mismo tiempo temía que su luz pudiera ser una trampa. Cerré los ojos por un momento, tratando de centrarme. No podía perder la conexión con mi propia verdad. «Si hay un camino entre las sombras y la luz, lo tomaré», declaré. «Mis elecciones me definen y no estaré a merced de otros». La figura pareció alterarse. Había una mezcla de furia y respeto en su gesto. «Has despertado algo en mí, campesino, pero no olvides. Tus palabras son solo el principio de un camino tortuoso, y cuantas más decisiones tomes, más sacrificios vendrán». Empecé a retroceder lentamente hacia la luz que resplandecía entre los árboles. La sombra detrás de mí se convirtió en un eco sin un cuerpo que la sustentara, un recordatorio de que seguiría persiguiéndome, pero no me rendiría. La luz se hacía más brillante. Mis pasos eran más seguros conforme avanzaba. El ser oscuro extendió su mano como si quisiera atraparme. «No me dejes atrás. Siempre puedes volver a mí eligiendo el camino de la oscuridad», susurró. «No serás mi futuro», respondí. «Buscaré mi destino, no el que tú desees para mí». Con un último vistazo a la sombra que había sido mi pesadilla, me lancé hacia la luz. De repente la oscuridad se desvaneció detrás de mí. Un resplandor envolvió mi mente.
Las imágenes del bosque comenzaron a desdibujarse, y en su lugar vi el contorno de una casa. Había llegado a un lugar familiar, pero la sensación de calma se disolvió al instante. El umbral de la casa se iluminó con un destello dorado, pero cuando lo atravesé, la realidad se convirtió en fragmentos. Escuché voces conocidas y susurros lejanos. Encadenado por el pasado, una revelación surgió. Aquel lugar no era solo mi refugio, sino también la clave para desentrañar las verdades perdidas. Era el momento de tomar decisiones, pero no sabía si estaba listo para enfrentar lo que vendría. ¿Alguno de ustedes sabe lo que está pasando?, pregunté a las sombras que estaban acumuladas en la sala. Mientras las miradas se volvían hacia mí, sentí que el peso del pacto caía sobre mí nuevamente. No solo estaba buscando respuestas, ahora era evidente que otros las necesitaban también. Era la chispa en la oscura tormenta en la que me había encontrado atrapado. Capítulo 7. Las figuras en la sala se movían en un frenesí silencioso. No era que estuvieran enojadas o asustadas. Era más bien como si cada una esperara que alguien hablara, que ofreciera una solución a lo que nos estaba matando por dentro. La angustia en el aire era palpable. ¿Cuánto tiempo has estado aquí?, pregunté a la que estaba más cerca. Era una mujer de cabello canoso y ojos que parecían haber visto mucho. Demasiado, respondió, y demasiado pronto para lo que viene. Sus palabras me recorrieron, destilando un sentido de urgencia que apenas podía procesar. Me fijé en los rostros de los presentes. A medida que mis ojos pegaban alrededor, noté cicatrices, marcas en la piel y gestos de desesperación. ¿Qué son estos lugares?, pregunté, sintiendo que había más en su historia de lo que podía imaginar. Son puntos de no retorno, dijo otro, un hombre mayor con voz temblorosa. Cabos sueltos de un pasado que nos atormenta. Cualquiera que se cruce aquí es arrastrado por nuestras decisiones fallidas. Mi corazón se aceleró. Aquello resonaba con lo que había escuchado en el bosque. La sombra detrás de mí, la oferta de la criatura, todo parecía tener un propósito, un sentido que ahora estaba empezando a entender. No puedo ser parte de esto, no puedo vivir con las réplicas de la oscuridad, dije, sintiendo una determinación renovada. Te equivocas. Ya eres parte, contestó la mujer de ojos cansados. Lo creas o no, el pacto que hiciste te ha unido a nosotros. No puedes escapar. La sensación de pánico me inundó. ¿Qué pacto?, pregunté, mis manos temblando. No recuerdo haber hecho nada. Por supuesto que no. Pero alguien lo firmó por ti. Las palabras como dagas rompían mi intento de mantener la calma. Miré a mi alrededor, tratando de aferrarme a algo que me hiciera sentir en control. Una sombra se adueñaba de la habitación y se alzaba entre nosotros. ¿Y si puedo romperlo?, lancé en un susurro. ¿Y si todavía hay forma de liberarme de esto? El murmullo colectivo de incredulidad resonó en la sala. Las miradas se cruzaron y los susurros se convirtieron en una tempestad de dudas. No todo puede ser deshecho, dijo el hombre mayor, su voz apagada. Pero no tengo que ser su prisionero. ¿No hay una manera de borrar este camino? El deseo de no ser un espectador de mi propia vida lo decía todo. Era el momento de actuar. No hay un camino claro, dijo la mujer mirando hacia el suelo. Nunca hay certeza en la decisión de confrontar las sombras, pero si decides pelear, hay consecuencias. Mientras hablaba, sentí una brisa fría que pasaba entre los presentes. Era como si los murmullos de la habitación fueran una tormenta de secretos esperando a ser revelados. ¿Dónde está la entrada a esa libertad?, pregunté. En la sala de los espejos. Allí es donde descubrirás la verdad que llevas dentro, afirmó con un tono escueto. Pero ten cuidado, lo que encuentres puede ser más devastador que el pacto mismo. Asentí, sintiendo que era la única opción. Debía enfrentar lo que no quería recordar.
Me moví hacia la puerta, sintiendo que, independientemente de lo que viniera, no podía darme la vuelta. La casa vibró con un eco lejano, una advertencia. Mientras me adentraba en lo desconocido, la niña pequeña que había sido me seguía, recordándome la luz que había dejado atrás. La pregunta que se instaló en mi mente era si alguna vez podría regresar. Capítulo 8. Caminé a través del pasillo oscuro, el eco de mis pasos resonando como un recordatorio de mi soledad. La sombra de la sala anterior parecía seguirme, un recordatorio constante de lo que me aguardaba. El aire se volvió denso, como si cada molécula estuviera cargada de una tensión que no podía ignorar. La puerta a la sala de los espejos se presentaba ante mí, tallada con intrincados diseños que giraban y retorcía en formas imposibles. Empujé la puerta con un gesto tembloroso y una luz fría iluminó el interior. Los espejos estaban por todas partes. Cada uno reflejaba no solo mi imagen, sino algo más, una parte oscura y distorsionada de lo que había sido. ¿Qué hay aquí?, susurré, mi voz resonando en el vacío. No había respuesta, solo el tenue eco de mis palabras que se desvanecía. Avancé, fijando mi mirada en un espejo que parecía atraerme. Un brillo extraño en su superficie. Caminé hacia ese espejo, y a medida que me acercaba, la imagen se fue distorsionando. De repente, no solo era mi rostro en el vidrio. Esta vez, vi fragmentos de recuerdos. Una infancia feliz, risas y juegos que me miraban desde el otro lado. Pero luego la escena cambió, y la risa se desvaneció. Le veía a él, la figura en la sombra, acercándose a mí en el bosque. Mi corazón se aceleró. Estaba formado por las decisiones que había tomado. De pronto, sentí un empujón detrás de mí, y casi caí de espaldas. Giré rápidamente, pero lo único que vi fue el vacío. Cuando volví a fijar la vista en el espejo, ahora había una figura que no había visto antes. Era una versión oscura de mí misma, sonriendo de una manera inquietante. ¿Crees que puedes escapar?, susurró, la voz resonando en mi mente. Te han marcado, eres una de nosotros. No, grité sintiendo cómo la desesperación se apoderaba de mí. Golpeé el espejo con las palmas, y un frío helado se extendió por mis brazos al contacto. Era como si la superficie estuviera viva, absorbiendo mi miedo. No voy a ser parte de esto. Intenté alejarme, pero me di cuenta de que no podía. Mis pies estaban pegados al suelo. La figura sonrió aún más, acercándose con cada segundo que pasaba, y una risa aguda llenó el aire. ¿Por qué huyes de lo que eres? La verdad es mucho más liberadora de lo que piensas. La angustia se acumulaba en mi pecho mientras las visiones seguían fluyendo, cada una más aterradora que la anterior. Vi decisiones equivocadas, momentos en que había optado por el camino fácil y había traicionado a quienes amaba. Esa sombra solo era el reflejo de mis fallos. ¡Detente!, grité, sintiendo que la rabia emergía de mi interior. No voy a permitir que esto me defina. Y entonces, como si mi grito hubiera resonado en las entrañas de la casa, el espejo se rompió en un estallido de cristales. Las fragmentos volaron por el aire, brillando como estrellas fugaces, antes de desvanecerse en la oscuridad. La risa se detuvo repentinamente, y la figura oscura se desvaneció, llevándose consigo sus crueles palabras. Respiré hondo, el miedo aún latente, pero también una chispa de esperanza. Tal vez, solo tal vez, había encontrado una forma de desafiar la oscuridad. Antes de que pudiera procesarlo, sentí que el suelo temblaba bajo mis pies. La casa reaccionaba, y comprendí que había despertado algo que se había mantenido oculto por mucho tiempo. Era hora de avanzar, aunque sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. Mientras un nuevo eco retumbaba en la distancia, comprendí que la batalla por mi libertad iba mucho más allá de esos espejos.
Al dar el siguiente paso, sabía que no solo estaba enfrentando mis demonios, sino también el secreto que había firmado 20 años atrás. El verdadero misterio apenas se desvelaba. Capítulo 9. Sentí un escalofrío recorrer mi columna al escuchar el eco que reverberaba en la casa. La oscuridad se cerraba a mi alrededor, como si la casa misma intentara tragarse mi luz. Cada paso que daba resonaba como un tambor, y el suelo temblaba nuevamente, como si estuviera vivo, desafiándome a seguir avanzando. «¿Qué has desatado?», murmuré para mí mismo, con la inquietante sensación de que no estaba solo. La entrada de la sala de los espejos se cerró a mis espaldas, dejando una oscuridad más densa detrás de mí. Apreté los dientes y continué hacia adelante. Mientras me movía vi una puerta semiabierta al fondo de otro pasillo. Me atrajo como un imán. Mis instintos me gritaban que debía seguir, que había algo que necesitaba descubrir. Me acerqué, respirando con dificultad. Cuando empujé la puerta me encontré en una habitación que parecía una biblioteca, pero los libros estaban apilados sin orden. Las páginas de algunos se deshacían al tacto, como si quisieran contar un secreto olvidado. Un gran escritorio de madera estaba en el centro, con una vela oscura encendida. Me acerqué con cautela. De repente, vi un libro que llamó mi atención. Su portada desgastada era marrón oscura y tenía un símbolo que me resultaba familiar. Era el mismo que había visto en la firma del pacto que mis padres habían hecho. Mis manos temblaron al tocarlo. No debería estar aquí, pensé. Pero algo me empujaba a abrirlo. Las palabras eran ilegibles al principio, llenas de símbolos extraños. Pero al poner atención, empecé a descifrar algunas letras. Había fragmentos que hablaban sobre promesas, sacrificios y sombras. Al leer más, podía sentir cómo ese conocimiento se entrelazaba con mi propia historia, uniendo los puntos de las decisiones que me habían llevado hasta aquí. ¿Por qué todo esto?, pensé, sintiendo cómo el peso del destino caía sobre mis hombros. A medida que avanzaba en las páginas, sentí que la voz del espejo se manifestaba en mi mente. «No puedes escapar de lo que eres», repetía, burlándose de mis esfuerzos. De repente, un ruido sordo me hizo dar un salto. Miré a mi alrededor, el miedo retumbando en mi pecho. Algo se movía en la oscuridad, fuera de la vista. Cogí el libro y lo cerré, decidido a salir de allí. Pero antes de que pudiera dar un paso, la intensidad de la atmósfera aumentó, y la habitación pareció concentrar la energía a mi alrededor. «¿Qué quieres de mí?», grité, sintiendo que la desesperación comenzaba a consumir mi voluntad. Fue entonces cuando vi las sombras moverse contra las paredes, danzando como si estuvieran vivas. «Salgan», exigí, pero mi voz sonó débil, como un susurro temeroso frente a la tormenta. Antes que pudiera procesar lo que sucedía, las sombras empezaron a acercarse. Cada una llevaba consigo fragmentos de recuerdos oscuros. Vi visiones de mis miedos, mis tristezas y las decisiones que regresaban como un eco de mi pasado. Me encontré paralizado, atrapado entre el miedo y la necesidad de enfrentar lo que había creado. Entonces, la vela que había permanecido encendida se apagó súbitamente, sumiéndome en la oscuridad total. La habitación se llenó de risas, una cacofonía de voces que se entrelazaban con la tormenta de mis pensamientos. Sentí que mi corazón latía con fuerza mientras trataba de encontrar una salida en ese mar de sombras. En ese instante de desesperación, recordé la figura oscura del espejo. Todo lo que había visto, mis errores, mis elecciones. ¿Era posible que esa sombra también fuera parte de mi salvación? Ahora sé lo que soy, murmuré, intentando reunir mi valor. Y no voy a dejar que me controlen. Un rayo de luz parpadeó, iluminando la habitación por un breve momento. Allí, en medio de la oscuridad, vi un destello de la verdad,
un camino entre las sombras. Si quería salir de este ciclo, debía hacerlo a mi manera. Con ese pensamiento en mente, tomé una decisión. La casa había guardado un secreto por mucho tiempo, y ahora sabía que yo también tenía el poder de decidir. «Basta de sombras», grité, y sentí una ola de energía recorrerme. No podía quedarme más tiempo en esta prisión de recuerdos. El desafío apenas comenzaba, y la única forma de avanzar era enfrentando la oscuridad que había dejado atrás. El eco de mis palabras resonó en la habitación, y con él una nueva determinación. Mientras la oscuridad comenzaba a disiparse, supe que debía seguir adelante. No solo para liberarme a mí mismo, sino también para desentrañar el misterio que había estado atrapado en esta casa durante 20 años. Capítulo final. Me volví hacia la puerta que había dejado medio abierta. Un paso inseguro resonando en el silencio que había dejado atrás. La sombra de la sala de los espejos hacía eco en mi mente. Un constante recordatorio de las decisiones binarias que había tomado en mi vida. Había liberado una parte de mí en la confrontación, pero los ecos de lo que había dejado atrás todavía resonaban. Esto no había terminado. Mientras salía de la biblioteca, el aire se volvió más frío. Una ligera brisa soplaba a través de las grietas de la madera, como si la casa intentara susurrarme secretos olvidados. Si avanzaba, sabía que tendría que enfrentar las sombras que todavía acechaban en el bosque, el mismo que había causado toda aquella tormenta de dolor. Pero este nuevo sentido de determinación me sostenía. Ya no sería víctima de una narrativa que otros habían creado para mí. El camino me llevó de regreso al vestíbulo, donde el eco de la risa y los lamentos aún resonaba en mis oídos. Sentí que algo más grande se movía a mi alrededor. Era como si el lugar entero estuviera presionando hacia adelante, esperando a que definiera mi próximo paso. Tenía la sensación de que el bosque respondía a mis decisiones, liberando o restringiendo lo que estaba por venir. Cuando crucé la puerta principal, se me presentó el bosque. Las ramas chocaban bajo el peso de un inminente encuentro. Seguía sin confiar en lo que había en la oscuridad, pero ahora tenía una claridad nueva. No podía seguir corriendo de mis demonios. Debía enfrentar lo que significaba mi pacto. Caminé por el sendero que conducía al corazón de la oscuridad, donde la figura de aquel ser aún yacía en espera. La culpa me apretujaba, pero también el deseo de revelación. Al llegar al claro central, la luz brillaba tímidamente entre las ramas, iluminando la tierra como un altar, mientras una sombra oscura se materializaba ante mí. «Ha regresado el campesino». La voz resonó como un trueno que hacía eco en lo profundo de mí. «¿Qué has traído para mí? ¿Has decidido al fin ofrecer un precio adecuado por tu liberación?» Mi corazón palpitaba desbocado. «No estoy aquí para ofrecerte nada», respondí, notando que mi voz tenía más poder del que imaginaba. «He venido a reclamar mi vida. No tengo miedo de lo que hay dentro de mí, ni de lo que hayas reclamado en el pasado. El pacto no define mi destino». La figura se estremeció, y pude ver cómo su sombra temblaba entre mis palabras. «Los pactos no son tan fáciles de deshacer, campesino. Estás atado a ellos como un hilo a su tela». «Puede que eso sea cierto», admití, mientras mi voz crecía en firmeza. «Pero no estoy aquí para pelearte ni para unir fuerzas. Estoy aquí para descubrir por qué he firmado algo que no entendía, y cualquier carga que deba llevar, estaré dispuesto a enfrentarla con mis propios términos». El silencio se apoderó del claro. La sombra parecía contemplar la verdad de mis palabras. Entonces, en un gesto súbito, se lanzó hacia mí, fusionándose con el entorno. Sentí que su esencia atravesaba cada rincón de mi ser, trayendo consigo recuerdos de angustia, decisiones y sombras. En aquel instante comprendí que era transformación total, no solo por mí,
sino por todos aquellos que, como yo, habían tenido que enfrentar pactos que no entendían. La oscuridad no era solo un enemigo, era un espejo de lo que había sido, un reflejo del miedo que debía confrontar. Y al hacerlo, también liberaría a aquellos que me precedieron. Una luz brilló desde mi interior, expandiéndose hacia afuera, desvaneciendo la oscuridad que me rodeaba. La figura dejó de ser una amenaza y se convirtió en un eco de lo que había podido aprovechar. «Este camino que has elegido», susurró, perdiéndose en el aire, «puede costarte más de lo que imaginas». «Lo que cueste, lo enfrentaré», respondí. Y mientras la figura se desvanecía, una brisa cálida llegó, llenando el claro de claridad. Mi camino no estaba resuelto, pero ahora tenía la certeza de que mi historia había cambiado. Regresé al sendero sintiendo la transformación que ocurría en mí mismo. Aún quedaba mucho por desentrañar. El misterio del pacto, las sombras que acechaban, pero también el eco de mis decisiones pasadas. Sabía que no había respuestas definitivas, ni finales satisfactorios, pero había algo profundo y liberador en aceptar mi propia verdad. El bosque ahora parecía un lugar de posibilidades. Caminé hacia el hogar que muchos creían perdido, sin saber si podría volver, pero decidí andar mi propio camino. Las sombras estaban siempre ahí, pero hoy ya no me pertenecían. ¿Realmente habíamos terminado? Tal vez el futuro solo revelaría más preguntas que respuestas, pero ahora tenía un propósito. Nunca volví a mirar atrás, y a veces todavía escucho susurros en la brisa, recordándome que el viaje apenas había comenzado.